para ver qué se dice en el Congreso en este momento. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos como siempre. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué se cree en este momento que se analiza en el Congreso? ¿Esta composición lo trataría ahora, antes de la finalización de las sesiones ordinarias, o esto está camino a que quede para extraordinarias definitivamente? Bueno, nosotros en este momento estoy en el Congreso, estamos por ingresar a la Comisión de Presupuesto porque nosotros tenemos un emplazamiento para tratar presupuesto hoy. Así que se va a ver, es difícil que haya un dictamen porque más con el anuncio del Gobierno Nacional en que va a haber una reforma tributaria, eso te va a realmente modificar la matriz de ingresos y en un presupuesto es necesario que está. No obstante eso, bueno, mi mandato es hasta el 10 de diciembre, integro la Comisión de Presupuesto, así que estoy viniendo para trabajar y el trabajo que podamos hacer y adelantar va a servir en el caso que se llame extraordinarias. Yo lo que veo como escenario más probable que se llame extraordinarias y que lo haga con la nueva conformación del Congreso, porque faltan muchas cuestiones por definir. De hecho, hoy tenemos un mandato de sacar dictamen, pero hay muchas cuestiones que no están definidas. Como por Entonces, ejemplo, es muy difícil tener... Por ejemplo, el tema de la planilla de las obras públicas para las provincias no está definido. Es necesario, nosotros habíamos planteado la necesidad de que se incorporen las leyes de universidades, Garraham y discapacidad. Además, se reabre, como todos los presupuestos, el debate de jubilados, que a diferencia de estas otras tres leyes, ya son, o sea, los otros tres temas son ley en la Argentina, con lo cual deberían estar incluidas. No están reflejadas o están reflejadas parcialmente o hay algunas dudas. Nuestra intención es colaborar y creo que es fundamental que Argentina tenga presupuesto. Eso lo tenemos clarísimo, aun cuando podamos luego trabajar sobre la base de ese presupuesto y modificarlo, porque no es que sancione el presupuesto y listo, pero sí es necesario que tengamos una hoja de ruta. Hace 2 años que Argentina no tiene presupuesto y eso le quita seriedad y previsibilidad. Pamela, Dudo que lo puedan hacer con esta conformación. ¿en qué quedó y qué posibilidades existe de que sean llevados al presupuesto los proyectos que presentaron en su momento los gobernadores, que entre otras cosas, por ejemplo, planteaban la coparticipación del Fondo del Aporte del Tesoro Nacional, los ATN? ¿Eso hay posibilidad de que se incorporen o no? Y bueno, es otro de los temas que planteamos claramente. Estamos con una ley con media sanción en ese sentido y también planteamos la necesidad de que se incorpore al año que viene para tener que evitar lograr una sanción y su incorporación. Pero no está prevista en esto, por eso es muy probablemente no haya dictamen hoy, o si hay dictamen, en nuestro caso sea con disidencias para que se puedan incorporar ese tipo de cuestiones. Lo que sí tenemos claro es que es importante que Argentina tenga presupuesto y que sea un presupuesto lo más consensuado posible, porque si no nos va a pasar lo que ha pasado estos 2 años, ¿no? En donde la discrecionalidad del gasto o el ajuste es atroz y no hay posibilidad de control porque no tenés hoja de ruta de cuánto es lo asignado. El tema, digamos, de lo que es el fondo del combustible, el impuesto a los combustibles, que lo pagamos en todos lados y que tenía destinos específicos como, no sé, el subsidio al transporte, vivienda, arreglo de rutas, etcétera, etcétera, que no se está cumpliendo con nada de eso. ¿Qué pasa con ese tema dentro del presupuesto? Hola. Ay, se nos ha interrumpido la comunicación, parece, ¿no? Sí. Bueno, a ver si podemos recuperar la comunicación. ¿Me escuchás? ¿Cómo está? Sí, tenemos pésima señal acá en el Congreso. Sí. Bueno. No, la pregunta que nos quedó ahí justo, estábamos hablando del impuesto a los combustibles. Exactamente. Sí, era otro de los... Exactamente. Bueno, es que hay debates como mucho más profundos, que es justamente la obra pública. Y la obra pública, por ejemplo, en rutas nacionales. Es algo que no logramos cerrar con el gobierno nacional todavía. Sí se van a hacer cargo de las rutas nacionales a partir con los impuestos nacionales, las rutas nacionales, que es una competencia de ellos, o bien la transferencia. Por eso creemos que es prematuro todavía tener un proyecto de ley de presupuesto, pero dado el emplazamiento, probablemente si es que hay dictamen, en las disidencias dejaremos la reserva para seguir trabajando de cara a la sesión esos temas. Pamela, ¿qué expectativas te genera, digamos,
¿qué cambios notás en la gente de La Libertad Avanza después de las elecciones, de lo que le ha pasado, que van a mejorar el número? ¿Entendés que esta posibilidad de abrir canales de diálogo, de buscar consensos, es solo un anuncio o se nota ya en actitudes dentro de la Cámara? Y si particularmente a vos y a la gente, digamos, de la oposición al gobierno nacional, ¿le genera algún tipo de expectativa de estas cosas, de diálogo, de consensos, la llegada de Santilli al Ministerio del Interior, que aparentemente es en quien el presidente va a delegar este tipo de relaciones con los gobernadores y el Congreso? Y la verdad que me gustaría creer que las cosas van a cambiar, lo dudo. Yo con Santilli tengo una muy buena relación, es una persona muy solvente, conoce mucho del país, de la gestión, hemos tenido mucho diálogo acá, yo creo que es una buena incorporación en lo que es el Ministerio del Interior. La verdad que a mí me alegró mucho su incorporación, pero veremos. Franco era excelente también, tenía mucho diálogo, pero no tenía posibilidad de decisión de un montón de cuestiones. Hay que ver cuál es el poder de decisión que va a tener ahora Santilli. Dios quiera que realmente esta supuesta apertura al diálogo sea de verdad. Uh-huh. El perfil de Santilli claramente colabora con esta esperanza. Uh-huh. Pamela, permitime por un rato llevarte al terreno estrictamente político de nuestra provincia. Me gustaría preguntarte por el desempeño que ha tenido el Partido Justicialista o la Fuerza Patria, que se terminó gestando a partir de la intervención del Partido Justicialista de Salta por decisión de Cristina Kirchner, que ha tenido dos fracasos electorales muy fuertes en el año, justamente después de la intervención. Vos estabas en la mesa directiva, en la comisión directiva del Partido Justicialista cuando fue intervenido. ¿Cómo has analizado el desarrollo y los resultados finales de esta intervención en Salta? Tristeza, porque nosotros cuando efectivamente yo era apoderada del partido y vicepresidenta segunda, y cuando nos hicimos cargo del partido se debían 10 meses de sueldo, la sede se llovía por dentro, no estaban presentadas las declaraciones, y la verdad de los informes, estados contables, el partido cuando fue intervenido por Cristina, nosotros habíamos regularizado absolutamente todo, hasta habíamos arreglado la sede, dejamos un plazo fijo con 100 millones de pesos y hoy por hoy le cortaron la luz en el tiempo que va la intervención. O sea, no solo se gastaron la plata que dejamos, sino que además ya ni siquiera pagaron los servicios, perdieron 2 elecciones. Nosotros veníamos de 2 elecciones nacionales, de meter 4 diputados nacionales, dos en la que entró yo y 2 en la que entró Vega y Outes. Entonces la verdad que me da mucha impotencia ver que todo el trabajo que hicimos con una intervención arbitraria de Cristina Kirchner y la Cámpora en nuestro partido destruyeron tanto trabajo. Lo que sí quedó claro es que además de que el peronismo no se doblegó y se arrodilló ante Cristina y la Cámpora. Entonces el peronismo no es Cámpora, no es kirchnerismo, es mucho más amplio, y yo espero que vuelvan a devolver a sus legítimas no autoridades, sino a la gente, ¿no? A nuestros afiliados. Uh-huh. El PJ es el partido más grande de la provincia de Salta, tenemos más de 100.000 afiliados, a diferencia de los otros partidos que el mínimo es 4.000, pero ninguno llega a mucho más que eso. Entonces esperamos que puedan regularizarse y que entienda la señora Kirchner y la gente de la Cámpora que no se pueden imponer a las trompadas y con arbitrariedad, porque no somos un grupo de dirigentes que estamos en el PJ los que resistimos solamente, sino que es nuestra gente, es el peronismo. Uh-huh. Bueno, que no reconoce su conducción claramente. Te escuchaba atentamente en 2 datos. 100 millones de pesos le dejaron en las cuentas a la intervención y no quedó nada. Exactamente. O sea, se gastaron todo y ni siquiera pagaron la luz. Es decir, pero además recibieron muchísima plata porque en función de la performance de cómo te fue en las elecciones anteriores, vos recibís fondos para las campañas siguientes. Uh-huh. Y nosotros en la campaña nacional en que entró Yolanda y Outes, Vega y Outes, en esa campaña de 3 diputados metimos 2. Y en la nuestra, en la que yo entré, también de 3 diputados metimos 2 diputados nacionales, con lo cual habíamos recibido
fondos, muchísima plata en publicidad y fondos para esta campaña, y así todo hicieron la campaña más desastrosa que recuerda a nuestro partido, y la verdad que a mí me da mucha impotencia y mucha pena por nuestro partido, y espero que realmente hayan entendido desde la cámpora que corresponde que devuelvan el partido a sus legítimas autoridades, y fundamentalmente que dejen que los afiliados elijan quiénes quieren y cómo quieren que los conduzcan. Evidentemente la cámpora no es una opción para nuestra gente. Bueno, no tuve oportunidad de charlar con vos después de las elecciones, pero estabas muy comprometida en la campaña de Primero los Salteños, y yo siempre digo, nos llamó mucho la atención cómo se celebró el segundo lugar que consiguieron como un triunfo. Llamaba la atención, ese día parecía que había dos sectores que habían ganado las elecciones, ¿no? De cómo se celebraba, digamos, en Primero los Salteños. Dame tu impresión de esto, ¿por qué crees que se celebró Triunfo, tanto? Claramente, no, totalmente, pero es verdad que primero es la primera vez en Salta que se planteaba una alternativa provincial, por ejemplo, no sé, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Misiones, todos esos sectores vienen hace más de décadas, de años, planteando alternativas provinciales y presentándose en elecciones nacionales. Nosotros, ante la intervención del partido por Cristina Fernández de Kirchner y la intransigencia de un gobierno nacional, también a través de La Libertad Avanza, es que decidimos armar en esta elección una opción netamente provincial, y la armamos 5 semanas antes de la elección. 5 semanas antes de la elección creamos Primero los Salteños, y salimos a trabajar y a militar y rompimos la polarización. Entonces es la verdad que cuando uno alcanzó es suficiente, no, claramente uno quiere siempre ganar todo, pero cuando ves el enorme esfuerzo, el poco tiempo que tuvimos y el contexto nacional adverso, la verdad que hicimos trabajo. Y este es el principio, ¿no? Primer paso en un largo camino que fíjate que los provincialismos que hace muchos años, no sé, el peronismo cordobés hace 20 años que viene planteando una opción cordobesa y tuvieron una misma situación o performance que la nuestra. Río Negro, lamentablemente, ellos que sí tienen un provincialismo, ellos sí salieron terceros y perdieron, y en otros fue, la verdad que era muy difícil, era una elección muy difícil. Nosotros lo sabíamos, pero decidimos ir al frente y plantar una alternativa y no bajar la cabeza ante dos opciones porteñas, como era la del Gobierno Nacional de la Libertad o la de Cristina Fernández de Kirchner acá en Salta. Bueno, en principio, Pamela, voy a acudir a vos en tu condición de diputada nacional, pero también de abogada, porque entre las cosas que dejó esta elección, por ejemplo, es una muy mala elección del diputado nacional Emiliano Estrada, que terminó por debajo de los votos en blanco incluso, al que se le va a terminar el mandato y que hasta hace poco tiempo se estuvo discutiendo el tema de sus fueros, ¿no? Va a quedar sin fueros el 10 de diciembre. ¿Y qué expectativa ves en la causa judicial? Porque, bueno, ya sin fueros va a tener que presentarse nomás en la justicia. ¿En qué estado está la causa y cómo ves esta opción, digamos, de que a partir de esto se acelere? Si fuera se va a tener que presentar, pero además que creo es lo que corresponde, porque ni siquiera es presentarse a la justicia. Lo que él tiene que hacer es ir ante el fiscal federal y escuchar de qué se lo acusa formalmente, porque ya lo sabe por todos los medios, se ha enterado. Pero tiene que ir, presentarse a la justicia y someterse a la justicia para que, si realmente él es inocente como dice, entonces debería dar los argumentos que él le sostiene. Que hasta el momento tiene recursos, y sobre el fondo del asunto nada dice, porque me parece que es contundente. Acá no es un invento, sino que hay 2 personas que trabajaban para él, que son las que declararon y las que están condenadas. Yo soy una convencida que los fueros son para el ejercicio de la función pública, ¿no? Para cometer ilícitos o para ampararse y no presentarse en la justicia. A partir del 10 de diciembre deberá presentarse en la justicia, que tampoco, lo había dicho antes yo, no es tan grave presentarse a la justicia, no es que, se tiene que presentar a escuchar cuáles son los cargos y ejercer su derecho de defensa. Ahora vamos a ver cómo funcionan las instituciones realmente, porque ya no tiene los fueros. Bueno, Pamela, como siempre te agradecemos habernos atendido, ¿eh? Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Hasta cualquier momento, hasta luego, adiós. 12:20.